Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fate War y en esta ocasión les traigo un video acerca del evento Batalla por Jotunheim, el cual se llevó a cabo ayer día miércoles. Esto lo estoy subiendo hoy jueves, es decir, un día después. Por razones personales, digamos, a mí se me complica jugar los miércoles, sinceramente, y más en ese horario. El evento dura 1 hora, entonces no pude sinceramente estar la totalidad de la hora. Grabé algunas partes, que es lo que voy a usar en este video. Van a ver algún que otro corte seguramente. Entonces, en este video la idea es que voy a explicar cómo funciona el evento. Y también voy a aprovechar porque el rival nos dio una auténtica paliza. La realidad es esa, entonces es útil para que ustedes vean cómo se juega realmente el modo de juego. Nos dio una paliza más que nada porque claramente en el rival hay gente que jugó la beta. Por si no lo sabían, este juego tuvo su versión beta, entonces hubo jugadores que ya han presenciado y ya saben, ya tienen su expertise en cuanto a este tipo de eventos. Entonces claramente sabían jugar esto, estaban muy coordinados, lo van a ver en el video. Entonces utilizamos eso para este video y así ustedes también aprenden un poco del evento, digamos. Entonces, antes de igual de comenzar con el video, les sugiero que lean las reglas siempre de los eventos. Sé que da un poco de pereza leer las reglas, pero les sugiero que lo lean. Para el tema de los CR4, es decir, la gente que va a registrar la gente para poder jugar este evento, digamos, porque quizás hay gente que dice, ¿por qué yo no jugué la batalla por Jotunheim si fue ayer? Claro, lo más probable es que no te hayan registrado en el evento, porque si estás en una alianza con 100 personas, ten en cuenta que solo 30 pueden jugar este evento. Entonces, es un número bastante acotado en base a una alianza que quizás tiene justamente 100 personas. Los CR4 van a poder elegir 30 titulares y 10 suplentes. Entonces, si alguno de los titulares no se presenta, ahí es donde puede entrar alguno de los suplentes. Estamos hablando de un máximo de 40 personas que podrían hipotéticamente llegar a jugar, de quizás 100. Es decir, hay 60 que se van a quedar afuera. Entonces, no me parece tan inclusivo el modo de juego, pero está entretenido igual. Y también el tema del poder, porque eso es otra contra. Quizás los clanes van a intentar poner a sus jugadores más fuertes y no le van a dar tanto la oportunidad a los que menos poder tienen. Pero bueno, antes de empezar también aprovecho y les digo algunos tips, cosas que quiero que tengan en cuenta. Lógicamente, como dice acá en las reglas, antes de entrar al evento traten de no estar en estado de frenesí de guerra, que vendría a ser furia. Es decir, si ustedes están atacando castillos, traten de no estar atacando castillos antes de entrar al evento porque no les va a dejar entrar. Lo mismo si tienen tropas recolectando o afuera del castillo. Y otro tip que me gustaría decirles es, muy importante, tengan tropas entrenadas para este evento. Si bien no van a perder ninguna tropa, en el evento son necesarias porque ustedes van a utilizar sus tropas y sus héroes. Es decir, el juego no les va a dar nada acá. No es como en el estadio de leyendas o las pruebas ancestrales que el juego directamente les da la totalidad de las tropas. Acá van a usar sus tropas. Entonces, si ustedes tienen T1, T2, T3, T4, van a usar lo que ustedes tengan. Yo en mi caso, como van a ver en el video, estoy bastante pobre de tropas. Pero bueno, es una cuestión mía de crecimiento personal que yo estoy optando por tratar de llegar a ese salón 25 y subir bien las investigaciones antes de entrenar tropas. Pero las tropas son importantes porque en el video yo creo que tengo solo la marcha de Berserkers, tengo unos 60.000 T4 y después es pura T3 y T2 y T1 que las tengo para recolectar. Y las otras marchas no llegan ni a 30.000 T4 creo todavía. Entonces, tengan en cuenta eso. Si van a jugar este modo de juego, traten de tener por lo menos una marcha con 150.000 T4. O al menos full T3, traten de completar esas marchas. Igual es un privilegio que no todos se pueden dar porque, insisto y lo he dicho en otros videos, no sé hasta qué punto vale la pena gastarse recursos en hacer tropas en el early. Yo prefiero centrarme en conseguir más nivel de construcciones. Pero bueno, dato a tener en cuenta porque quizás esperaban entrar a un modo de juego en el que el juego les da todo, no es así. Y otra cosita a tener en cuenta es lo de las enfermerías, que me estaba olvidando. Las enfermerías, ustedes tienen una capacidad X máxima de medicamentos de producción diaria. Entonces, en base a qué tanto tengan su vida esa enfermería, les recomiendo que se los guarden esos medicamentos, por lo menos un día antes o 12 horas antes. Se los guarden, porque lo van a necesitar en el evento. Lo van a ver más adelante en el video, que yo no tengo. No, error mío en ese caso. Porque es necesario para curar las tropas durante la batalla. Si bien el modo de juego les va a dar una opción de hacerlo gratuitamente, también tienen la posibilidad de hacerlo justamente con los medicamentos de enfermería. Entonces, guárdenselos con anticipación, no se los gasten a lo loco un día antes, cazando melaformes o atacando otros castillos porque los van a necesitar.
Y después, bueno, acá en las otras secciones tiene introducción de edificios, que esto yo creo que lo vamos a ir abarcando en el video, pero está bueno que lo vean, lo de las recompensas y bueno, cuántos puntos dan cada edificio. Así que yo creo que vamos a entrar ya con el video. Bueno, y vamos con lo que fue directamente la batalla, chicos. Como ven, nos tira a los 30 castillos de nuestro clan en un lado y a los 30 en el otro. El mapa no es muy grande, o al menos no parece a simple vista, pero claro, cuando ustedes ya empieza la batalla y empiezan a mover las tropas, se van a dar cuenta que es más grande de lo que parece, porque la movilidad, más que nada de la infantería y los arqueros, es bastante lento. Les estoy mostrando un poco el mapa, las esquinas para el tema de los jefes, los puestos de avanzada, las bases de avanzada, las torres, hay un poco el spawn del rival, que, como lo dije al inicio del video, nos pasaron por arriba y es porque claramente hay gente que jugó la beta en esta alianza de los oponentes. Hay gente que claramente sabe jugar este evento porque el nivel de coordinación que van a ver es bastante elevado. Es un grupo que claramente es bastante unido y que seguramente usaron un canal de voz, es decir, estuvieron en una llamada de Discord seguramente y claro, se coordinaron a través de eso. Entonces nosotros no teníamos nada de esto. Algún que otro marcador pusieron los líderes, pero es otra cosa que también recomiendo que pongan. Si ustedes son líderes de la alianza y quieren guiar mejor a su grupo, traten de usar los marcadores porque es importante para ayudar a que el grupo entienda por dónde ir, por lo menos, ¿no? En nuestro caso no teníamos marcadores, no teníamos llamada, no teníamos un plan previo, una estrategia, digamos, previa. Lo único que tuvimos fue un video de un jugador de la beta que nos envió para ver más que nada el evento, pero no en temas estratégicos. Entonces ahí estábamos poniendo algún que otro marcador, los líderes de mi alianza, pero bueno, se hizo lo que se pudo, van a ver. El rival sinceramente nos pasó por arriba y está bueno que intenten copiar el estilo de juego que optó nuestro oponente. Empezó la batalla. Les recomiendo que usen caballería y jinetes de bestia a pie, es decir, enviarlos de esta forma como yo los voy a enviar ahora. Y después la infantería y los arqueros traten de usar los establos de bestias, que son como una especie de trenes, que los van a llevar hasta la mitad del mapa más o menos, que ahora lo voy a mostrar también. Porque la caballería es muy rápida y no necesita justamente de estos trenes, entre comillas. Entonces tranquilamente pueden enviar la caballería y va a llegar al mismo tiempo que los arqueros y la infantería a través del otro transporte. Como ven acá, yo ya estaba enviando a mi Caltas y a mi Bol a través del establo de bestia poderosa, que los va a llevar hasta la base de avanzada, que vamos a ver más adelante. Yo ahí justamente estoy mandando mis tropas al puesto de avanzada porque es la construcción que tenemos más cerca. Entonces lo ideal es que tomen estas construcciones. La primera ocupación les va a dar más puntos, tengan en cuenta eso, tanto para los puestos de avanzada, torres de Jotun, bases y las otras edificaciones que hay. La primera ocupación les da buenos puntos y ya después ya pasa a ser una ocupación por minuto. Es decir, los puestos de avanzada creo que les dan 20 puntos por minuto, las torres de Jotun 160 y las bases avanzadas no sé si les dan puntos, pero les va a dar algo muy importante, que es el tema de la habilidad de hacerse TP ahí, que lo voy a mostrar más adelante. Pero bueno, ahí estoy mostrando un poco el rival, que ya venía bastante a saco, como pueden ver, bastante más coordinados. Y claro, nosotros tenemos 3 o 4 tropas locas dando vueltas por ahí, ¿no? Esto claramente faltó mucha coordinación, sinceramente la realidad es esa. Contador que ven a la izquierda es el tema del centro, de las runas de Loki. Es decir, spawnean cada 15 minutos si no me equivoco y les van a dar 3000 puntos. Lo voy a mostrar más adelante igual, pero considérenlo porque minuto 45 spawnea una, minuto 30 otra y minuto 15 otra. Entonces estamos hablando de 9000 puntos en runas de Loki. Y consideren que nos ganaron creo que por 50.000, así que... Y se llevaron todas las runas, así que si nos hubiéramos llevado todas las runas hubiesen ganado igual por 40.000. Porque no solo es de runas esto. Bien, van a ver cortes, espérense cortecitos, no va a estar muy prolijo en tema de cortes porque como les dije al inicio del video lo grabé como pude para traérselos al canal y explicarles. Pero bueno, esto me pareció muy interesante, esto lo grabé porque me pareció una locura del rival. Ultra mega coordinados, claramente gente que jugó en la beta y que son un equipo ya bien sólido, se puede ver ahí. Yo estoy con 3 marchas locas, soy el único de mi clan que estaba tratando de defender esa torre de Jotun y como ven, me aplastaron. Me atacaron entre 30, me hicieron un bucaque tremendo ahí. Pero bueno, como ven, la coordinación es clave también en este modo de juego. Es algo interesante porque es gente que claramente está en una llamada de voz en Discord seguramente. Yo ahí saqué una captura, seguramente la voy a poner como miniatura del video porque me pareció una locura.
el nivel de coordinación del rival en este sentido. Nuestro clan totalmente diezmado, no sabía ni por dónde ir. Pero claro, si estás jugando contra gente que ya jugó esto en la beta, y es un poco de desventaja. Entonces, recién ahí mi clan se estaba como avivando de ir un poco más en grupo. Pero sinceramente nos han pasado por arriba en este match. Pero es útil justamente para que ustedes lo vean, ¿viste? Porque es entretenido también ver, y de paso me ven sufrir a mí un poco, ¿no? Que si bien tengo héroes buenos en la cuenta, puedo armarme 5 marchas, la pasé muy mal. Y sobre todo porque no lo pude jugar en la totalidad del tiempo. Pero bueno, el propósito, como les dije, es tratar de tomar estructuras. El combate les va a dar puntos también. Lo más importante son tomar las torres de Jotun y justamente tratar de dominar el centro. Porque en el centro, más adelante en el video, van a ver, van a spawnear las runas de Loki. Estaba mostrando un poco la base rival. Yo ahí mi equipo tendría que haber pusheado el costado. También salen los bosses, ese que salió ahí en el costadito. No grabé mucho, pero quizás al final del video lo recalco. Salen a los costados, en las otras esquinas opuestas a los spawn, digamos. Salen los jefes que les van a dar creo que 1500 puntos por eliminarlos. Entonces pueden decidir una partida. Es importante que los eliminen. Pero nada, céntrense en tratar de dominar zonas del mapa. No vayan a lo loco como fue mi clan, que intentamos dominar todo y claro, nos pasaron por arriba porque el rival lo que hizo ahí fue muy inteligente. Fueron en grupo a todos al lado de la izquierda. Y ahí les estoy mostrando un poco el tema del TP que les había dicho. Cuando ustedes toman un puesto de avanzada, les van a dejar hacer TP a la base de avanzada, como ven. Entonces, en ese círculo blanco es en donde el rango que ustedes pueden mover su castillo. Ahí les muestro un poco la curación que les dije. Si bien el juego les da la posibilidad de hacerlo gratuitamente, es importante que tengan los medicamentos, básicamente. Los rallies no son tan efectivos, no sé si ya lo dije, pero lo recalco. Por lo menos en estos primeros eventos que ustedes van a hacer, que no tienen marchas completas, yo diría que es mejor atacar en grupo, hacer estilo Piranha, e ir todos juntos a golpear la torre rival. Y es mucho más efectivo que quizás hacer rallies. Si bien funcionan, como van a ver acá, yo hice un rally a la torre de Jotun que la quería tomar. Y funcionó bien, porque atravesamos la marea de rivales. Ahí como ven el tema de las bestias, ya venía el otro puesto de avanzada. Desde la base hasta el spawn llegó justamente el transporte. Entonces eso es bueno que lo usen para las tropas que son lentas. Y justamente si les mataron las tropas y no quieren comerse los 5 minutos que puede llevar tranquilamente llegar hasta esta parte del mapa. Entonces yo ahí ya estaba a la desesperada tratando de agrupar y de atacar justamente la torre de Jotun. Pero el rival nos dominó de pies a cabeza, sinceramente. Iban muy bien juntos. Ahí ya estaba mi rally caminando hacia la torre de Jotun. Ahí ya estaban masacrando a mis compañeros. Y van a ver la presencia del rival mientras nuestro rally pega. De hecho, intentaron atacar el rally con ataque solo, como van a ver. No dio muy buen resultado, pero para ellos. Pero bueno. Yo ahí estaba scouteando también, exploré la torre para ver qué tenían. Tenían unas 150.000 T4. Que bueno, como les digo, tanto nosotros como el rival no teníamos muchas tropas, pero el rival la supo usar mejor que nosotros, claramente. Y ahí me van a atacar el rally, ¿ven? Me están atacando el rally y todos juntos me están atacando el rally. Están perdiendo bastante tropas a ellos ahí. Y yo le estoy bajando la torre de Jotun. Ahí la estamos venciendo, como pueden ver. Es como por oleadas, básicamente. Tienen que ir venciendo tropa por tropa. Pero se hizo lo que se pudo, digamos, como pueden ver. Ahí ya estamos casi por bajarla. Y ahí la logramos bajar. Cosa a tener en cuenta, no hagan lo que se hizo acá en el video. Yo igual ya estaba volviendo a las tropas al castillo porque no estaba full mi marcha. Pero lo ideal es que cuando ganan la torre, refuercen al instante. Es decir, no dejen que las tropas vuelvan hacia su castillo. Refuercen de nuevo porque si no pasa lo que pasa ahí, que el enemigo la vuelve a capturar y tenemos que ir de vuelta con un rally a tomarla. Y bueno, acá grabé un poco el tema del centro, del minuto 30 que les dije de la runa de Loki, porque ya después del minuto 30 ya es un poco más monótono todo, es lo mismo, pero ya dependerá de los equipos. Pero bueno, como ven acá, la runa de Loki spawnea al minuto 30 y es importante porque esa runa la tienen que llevar justamente o a una torre de Jotun que ustedes tengan cerca o a un puesto avanzado que esté ocupado por su alianza, es importante.
que no esté en disputa o que estén cerca de los enemigos porque se la pueden robar. Pero esa runa les va a dar 3000 puntos, entonces son bastantes. La siguiente spawnea, como ven, en el contador en 15 minutos más, es decir, al minuto 45 van a tirar otra. Entonces es importante que traten de dominar el centro y las torres de Jotun del rival. Ya después, si dominan eso, como pueden ver, el rival acá ya estaba viniendo a saco por nosotros a la base de avanzada, nos estaban atacando los castillos, nos estaban quemando, aprovechando que ya no teníamos tropas, estábamos diezmados. Sinceramente, nos pasaron por arriba. Lo insisto en el video porque la verdad que se vio mucha coordinación por parte del rival y es como ustedes tendrían que intentar jugar, sinceramente. Ahí ya estaban todos juntos, yo ahí estaba intentando hacer algún que otro rally. Más que nada, ya a este punto yo estaba intentando hacer puntos. La realidad es esa, completar mis 15.000 puntos para recibir el máximo posible de recompensas. Y bueno, eso fue lo que pude grabar, chicos, sinceramente. Disculpen que no pude grabar la totalidad del evento, me hubiera encantado grabar la hora entera, pero estaba complicado de tiempo, entonces se hizo lo que se pudo. Pero bueno, vamos a recapitular un poco así para cerrar el video. Unos 20 minutos más o menos lo vamos a hacer el video, si bien es un poco largo, yo creo que abarca todo, digamos que es lo importante. Recuerden entonces, se gana haciendo puntos, tanto ocupando construcciones que les pueden dar puntos por minuto, como eliminando jefes, como pueden ver acá, el tema de los guardias de Jotun que aparecen en las esquinas opuestas, digamos, del mapa, que estos les van a dar, creo que son 1200 puntos al clan y 1500 en la tabla personal, digamos, en la individual. Después las runas que van a salir en el centro, las runas de Loki, también les van a dar 3000 puntos al clan si la logran llevar con éxito a una construcción que esté en posesión de su clan. Luego tenemos el tema de las bases de avanzada. Recuerden que son justamente útiles para acercarse un poco más con sus propios castillos, es decir, hacerse TP y acercarse más a la zona de combate, digamos que ya es toda la zona céntrica, así no están tan lejos desde el spawn. Luego también tienen el tema de los establos de bestias, que serían como una especie de tren, que si a ustedes les eliminan las tropas y están en el spawn, aprovechenlo porque pueden enviar justamente mucho más rápido las tropas desde ahí y llegar a la zona de combate más rápido que andar haciéndolo, digamos, sin usarlo. Les puede llevar varios minutos sin hacerlo. También tenemos las torres de Jotun, son importantísimas, 160 puntos por minuto. Yo les diría que si ya con tomar una de las torres del rival más las dos que ustedes tienen en su territorio, ya tienen prácticamente asegurada la partida. Entonces intenten robarle al rival por lo menos una torre de Jotun para sacar justamente ventaja en los puntos. Porque con que ustedes, no sé, la contengan unos 20, 30 minutos, no hace falta que la contengan durante toda la hora, ya ahí le sacan una ventaja enorme al rival. Después los puestos avanzados también les van a dar 20 puntos por minuto y un poco de lo que viene siendo visión. Después, en cuanto a las recompensas, asegúrense de hacer por lo menos 15.000 puntos, es el mínimo que necesitan para la máxima recompensa. Ya si no llegan a 15.000 les van a dar recompensas inferiores, es decir, menos gemas, menos recuerdos, menos aceleradores, entre otras cosas. Y bueno, ya después para el que quiera también pueden leer todas las reglas. Como ven acá, en el apartado de otras reglas tienen las especificaciones de cuántos puntos le dan los edificios, cuántos puntos le dan las piedras de Loki, cuántos puntos le dan eliminar los jefes, digamos. Como pueden ver ahí, también tienen detallado las habilidades de cada uno, pero esto ya para el que quiera realmente adentrarse un poco más en el evento y otras cosas a tener en cuenta, como pueden ser justamente esto último que está acá, los refuerzos del evento, que se tiene en cuenta los artefactos, el nivel de VIP, la enfermería, que lo recalco, guárdense la enfermería, porque en el video, como vieron, yo estaba seco de medicamentos, tuve que depender de la curación gratis y claro, yo me quedé muy corto en cuanto a tropas, sinceramente. Más que nada porque el rival seguramente al haber jugado en la beta ya tenía esto en cuenta y lograron curar las tropas muy rápidamente y volver a la carga. Entonces nosotros no tuvimos esto en cuenta y muchos de nosotros jugamos con lo que teníamos directamente. Así que eso sería el evento. Es un evento divertido, es un 30 contra 30. Siempre y cuando les toque un rival competitivo se puede poner muy pero muy interesante. Y sobre todo si están en una alianza coordinada, porque a nosotros nos pasaron por arriba, pero bueno, nos sirvió para aprender a mi alianza. Me hubiera gustado hacerlo como el rival, porque yo soy bastante partidario de unirme a chats de voz,
generar o digamos crear una preestrategia para aplicarla en el combate, pero bueno, nada de eso se aplicó en mi clan. Seguramente aprendieron de este error y lo van a hacer en los eventos por venir, porque como ven es muy pero muy importante. Si ustedes se pueden unir a un chat de voz y coordinar 30 personas, ni siquiera 30, si pueden por lo menos 20 de los 30, ya les va a dar una ventaja abismal. Entonces se gana con puntos, construcciones por un lado, jefes por otro lado, y también en PvP, es decir, eliminando tropas del rival también van a ser puntos. Recuerden que no pierden tropas, eso está bueno también, porque tranquilamente pueden perder la totalidad de su ejército en el evento y cuando vuelven, es decir, cuando termina, vuelven a su castillo y van a tener las tropas nuevamente sin ningún costo. Entonces es un evento gratuito, pero que a la vez tiene su cuota de pay to win, por lo menos para aquellos que ya han completado las marchas, digamos. Pero bueno, yo creo que eso sería todo por este video de hoy. Quedó un poquito largo, pero por lo menos abarqué todo lo que quería. Y seguramente ya voy a estar grabando. Me gustaría grabar el tema de las alineaciones para el Estadio de Leyendas y Prueba Ancestral, ya un poco más actualizadas, pero estoy esperando a que venga Raid, Helda o alguno de estos héroes que no han salido. Así ya me queda un poco más completo el video, porque si bien lo puedo hacer ahora, me quedaría un poco incompleto. Entonces estoy esperando a ver si salen esos héroes la semana que viene, y si no, lo haré con los que tengo, que igual se puede armar algo, que hubo gente que me estuvo consultando por las alineaciones, qué héroes usar, qué marchas armar, y creo que es bastante acertado armar un video en cuanto a eso. Y después veré qué otras cosas traigo. Tengo planeado hacer un video, quizás un directo, pero bueno, la idea es juntar 1000 de estas y tirarlas acá cuando toque un héroe bueno, entre otras cosas que vamos a ir subiendo al canal. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver este video nuevamente. Dejen su like si les gustó y nos veremos en los que siguen. Hasta luego.